Seguidores de Nacional es Pasión, estamos en la sede administrativa de Atlético Nacional y vamos a hablar un rato con Esteban Escobar, el director de transferencias del equipo, que nos cuente cómo va esa construcción del equipo 2019. Esteban, bienvenido a Nacional es Pasión. Hola Leo, un saludo muy especial para vos, obviamente también para todos los que nos están viendo. Y bueno, ahora como estábamos hablando extra micrófono, cuando todo el mundo empieza a ir saliendo a vacaciones, es cuando realmente la dirección de transferencias tiene su mayor trabajo, y lo que todo el mundo piensa es la plantilla 2019, el equipo profesional 2019, pero aquí hay tantas otras cosas y tantos otros jugadores que están por fuera de la plantilla que hacen parte de Atlético Nacional, los juveniles también que se van a incorporar, en dónde van a estar, y toda esa estructuración es la que estamos haciendo. Entonces no es solamente pensarnos en ese equipo que va a estar en enero o en febrero, en esa primera semana disputando Copa Libertadores, sino en toda esta estructura de Atlético Nacional que de alguna manera tenemos que organizar de la mejor manera. Entonces sí, hay trabajito, pero lo disfrutamos. Es un diciembre de trabajadito, pero obviamente es en el equipo de los amores y uno lo disfruta mucho. Bueno, Esteban, entonces empecemos como en ese orden, porque usted toca unos puntos muy importantes. Primero, el tema de los jugadores que de pronto no van a estar o no van a pertenecer a esa plantilla del equipo en el 2019, pero que pertenecen a Atlético Nacional y que hay que solucionar unos temas con ellos. ¿Cómo va eso? Porque se hablaba o se ha hablado todo el año de tema de casi 70 jugadores, más de 70 jugadores que pertenecen al registro de Atlético Nacional, y que todo eso hay que irlo depurando. ¿Cómo va ese trabajo? Bueno, Leo, sí, nosotros cuando llegamos encontramos 73 jugadores en plantilla, pero más allá del número y de la cantidad de jugadores, lo que a nosotros realmente nos preocupaba era muchos jugadores profesionales, mayores, con unos salarios altos, donde Nacional estaba asumiendo esos costos. Entonces esa, digamos, depuración o esa búsqueda de tener una plantilla mucho más delgada para tener mejor margen y que económicamente el equipo pues pueda resistirlo, ha sido un trabajo que hoy ya hemos venido avanzando, y que quedan, digamos, en ese aspecto pocos jugadores de esos que te estoy mencionando. En la medida en que la otra cantidad de jugadores sean jugadores jóvenes y de proyección, y que nosotros podamos considerarlos como un activo valioso del club, eso no importa el número de jugadores. El número de jugadores realmente importa es en esos que son difíciles de pagar, que cuestan y que mensualmente Nacional tenía que pagarlos sin estar necesariamente en la plantilla. Entonces ahora, digamos, nos regresan 19 jugadores terminado diciembre, pero esos 19 jugadores, muchos de ellos juveniles, muchos de ellos que consideramos activos, y otros que aunque son parte del equipo, pues nosotros creemos que podemos ubicar, y que en este momento hay, digamos, unas buenas opciones para que en algunos equipos de Colombia o del exterior, sobre todo en países cercanos como Perú, como Ecuador, podamos ubicar. Entonces digamos que ese es el trabajo grande que hay. Muchos de ellos, como te decía, no van a estar en la plantilla, algunos sí, especialmente jugadores que son juveniles y que han mostrado unos buenos rendimientos, sí podrán estar en la plantilla del 2019. Precisamente sobre los juveniles, Esteban, porque uno podría partir como en tres categorías los juveniles que hay hoy en Atlético Nacional. Están los que acaban de quedar campeones con la sub-20, sí. Están los que han regresado, que tenían que han tenido un buen presente en otros equipos, caso de Rovira, caso de Gómez, caso de Restrepo, que ya no son juveniles, pero que pertenecen a la cantera de Nacional, y está el caso de los muchachos que regresaron de Real Santander. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué va a pasar con toda esa camada de jugadores? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué análisis se está teniendo? Entonces lo primero que nosotros hicimos con los jugadores es, bueno, un análisis de quienes estaban compitiendo regularmente. Ese análisis lo venimos haciendo siempre, constantemente, desde la dirección de transferencias, mirando partido a partido, estadísticas, observando para nosotros presentar los informes que hemos ido también presentando a la comisión técnica, y también logramos que muchos de ellos pudieran estar entrenando, sí, algunos con el equipo profesional, otros en un equipo paralelo que nosotros montamos con los profes que estaban en Real Santander, con el profe Nicolás, con el profe Didier, y entrenaban paralelamente, y en esa medida el cuerpo técnico y la comisión técnica podíamos estar revisando el rendimiento y determinando qué va a pasar. Entonces con muchos de ellos la idea es que sigan teniendo minutos.
Si bien no van a tener minutos en Atlético Nacional, entonces buscarle minutos en un equipo de la A, en un equipo de la B, un equipo afuera, y ese es el trabajo que ya nos corresponde día a día. Y algunos de ellos, como bien lo dijiste, pues realmente desde la comisión técnica estamos considerando la posibilidad de que en el 2019 estén en la plantilla de Atlético Nacional. Podríamos hablar de quienes tienen ya fijos que se vayan a quedar. Bueno, fijo, vos sabes que esto todavía, digamos, hasta que uno no tenga la confección específica de la plantilla, también en la medida de que haya alguna buena venta, una posibilidad de venta de jugadores de Atlético Nacional, pues reaccionar, pero digamos que el rendimiento de Sebastián Gómez durante el torneo, que estaba en Leones, de Brian Rovira, que estaba en Bucaramanga, del mismo Gianluca Rivera, que es un extremo que estaba en Real Santander, de Nicolás Hernández, que es un central, pues yo creo que ellos están ahí más cerca y el profe también tuvo la oportunidad de tenerlos más cerca entrenando en estos días. Yo creo que muy seguramente van a estar con nosotros en la plantilla. Lo que se apruebe de pronto en la asamblea del próximo 19 en la DIMAYOR, lo de los 5 jugadores sub-23, ¿no daría como un poco más de holgura o de oportunidad a esos muchachos? Sí, claro, evidentemente tener una plantilla más larga, pero que esa plantilla larga sea llenada por jugadores de la casa, siempre va a ser muy bueno. Pero lo importante es que quienes estén vayan a tener la oportunidad de actuar. No es una plantilla larga por una plantilla larga. Es si esos 30 cupos, 5 más de jugadores sub-23 nos van a servir para poder darle minutos a jugadores en el primer equipo, bienvenido sea. Pero la evaluación también tiene que ser, si no van a tener muchos minutos, es mejor que puedan estar en otro equipo donde tengan una regularidad y eso nos permita ir a nosotros haciendo los análisis de rendimiento y que sigan siendo considerados como activos del club. Bueno, Esteban, hay que hablar de un tema un poco espinoso y es todas esas versiones de prensa que surgen en las ventanas de transferencia. Y yo sí le quiero ir contando caso por caso y que usted nos diga cómo va eso, si tiene asidero, si no pasa de ser una versión de prensa. La primera, el tema de Johnny Nestroza, el extremo izquierdo de Águilas que perteneció a la cantera de Atlético Nacional. No, ahora como vos decías va a haber muchas especulaciones, hay muchas especulaciones y también principalmente por parte de los empresarios y los intermediarios que están interesados en hacer negocios. Entonces la gran mayoría de versiones, y nosotros no trabajamos con las versiones periodísticas, pero la gran mayoría de versiones tienen que ver con intereses particulares o de un club o de un empresario en o bien ofrecerlo a Nacional directamente o utilizar a Nacional y decir que Nacional está interesado para aumentarles el valor a los jugadores. Entonces realmente pues para nosotros es muy difícil pues salir a desmentir cada una de las versiones si no nos interesa, porque también digamos hace parte de ese trabajo periodístico, algunas veces ético, otras veces otros no lo hacen de manera tan ética, pero en eso nosotros no nos metemos. En el caso específico que me estás preguntando, nosotros hemos dicho al día de hoy que tenemos 2 prioridades. Una es un centro delantero y otra es un volante 10. Todo lo que se hable de más jugadores y de posiciones son meras especulaciones. Hacia allá iba yo, porque hace poco hablamos con el presidente, con Juan David Pérez, y nos decía precisamente las prioridades, el delantero goleador y el volante creativo, ese 10. A hoy no ha cambiado el panorama, es decir, a hoy después de esa evaluación que ha realizado el profesor Autori no ha hecho un pedido adicional. No, hoy estamos con eso, además también estamos siendo responsables no solo con un tema deportivo, sino con un tema de sostenibilidad. Para nosotros el 2019 es el año de la sostenibilidad y es una sostenibilidad financiera y también una sostenibilidad deportiva. Entonces tenemos el reto de armar una muy buena plantilla, pero que esa plantilla sea sostenible económicamente y no reventar el club. Entonces cuando se definen las prioridades se definen primero por un tema deportivo, evidentemente, y segundo por un tema económico. Entonces con la posibilidad de vincular a un 9, con la posibilidad de vincular a un 10, hasta ahí nosotros tenemos la posibilidad hoy de salir a reaccionar en el mercado de la mejor manera, pero también la llegada de Gianluca, la posibilidad de contar con Sebastián Gómez, de contar con Brian Rovira, de contar con Nicolás, creo que también nos da nos refresca y nos ayuda en ese tema de la sostenibilidad con un muy buen rendimiento de jugadores que son propios de Atlético Nacional. ¿Cuándo podríamos conocer la llegada oficial de jugadores a Nacional? No, es que la llegada oficial depende de que se haga la negociación, de que se hagan los exámenes médicos y que se firme el contrato. Ahí es cuando Atlético Nacional quiere dar información. Antes de eso es muy susceptible cualquier negociación a que sufra algún problema, que se caiga, y por eso la responsabilidad mía como director de transferencias es proteger a la institución que todos amamos. Y sé que ustedes quisieran que dieran mucha más información, pero también sé que los hinchas entenderán que es parte de proteger al club como club y de protegernos nosotros
al club que amamos, de dar la información específicamente en el momento en el que se firme un contrato. Usted da 3 pasos en esa oficialización. ¿Hay algunos jugadores que estén ya en alguna de esas etapas? La etapa importante es la etapa de la negociación y estamos en fases de negociación. Nosotros, como ustedes bien saben, hemos hecho un análisis desde hace varios meses de cuáles podrían ser los jugadores que estarían para Atlético Nacional en las distintas posiciones. Al haber priorizado estas dos, nosotros estamos en fase de negociación con varios jugadores del fútbol nacional e internacional. ¿Cuál es ese día D en el cual se puede decir aquí se cierra el libro de contrataciones? No, ¿se cierra el libro de contratación? Esa es la mejor pregunta, Leo. Ustedes también tienen que entender y algo que tendremos que corregir algún día en el fútbol colombiano es el tema de las ventanas de fichajes. Porque miren lo que nos sucede a mitad de año, cuando Colombia cierra, quedan varios meses en los que se pueden ir jugadores. Y aquí nos sucede lo mismo, nosotros queremos tener una plantilla completa en enero, ¿cierto? El 4 de enero que regresan los jugadores a entrenar, o que es el día en que los jugadores regresan a entrenar, uno quisiera tener la plantilla, pero apenas el 2 de enero se están abriendo las ventanas de fichajes de otros países, de países internacionales que pudieran venir a buscar el talento en Colombia, que pudieran venir a comprar y a invertir en talento colombiano. Entonces el día D en Atlético Nacional y en el fútbol colombiano y en estos países que somos vendedores de jugadores, formadores y vendedores de jugadores, pues es bien difícil tener un día D. Ahora, lo que sí es claro es que nosotros en esas prioridades estamos trabajando y pensamos que lo más pronto posible, y una vez el mercado, las circunstancias, las negociaciones, los torneos terminen, creo que es el momento en el que podríamos estar dando alguna información. Pero podríamos decir que la idea es que para los primeros días de enero que se reúna el equipo, el profesor Autori cuente con la mayor disponibilidad de jugadores. Claro, ese es el reto, es un reto que tenemos como dirección de transferencias, pero también yo quería contarle a la gente, es el reto que uno tiene, pero hay unas limitantes externas que no dependen de Atlético Nacional, que dependen de los fichajes internacionales, que esperemos no nos golpee muy duro y que en la medida de lo posible podamos tener el equipo con el que vamos a contar para el resto del año desde los primeros días de enero. Vámonos a la otra orilla, porque así como se habla de llegada de jugadores, se habla de salida. Y en las últimas horas se ha hablado del tema de Gustavo Torres, de Raúl Loaiza, pero hay uno que me llamó poderosamente la atención, y es que esta semana surgió la versión de que, y con nombre propio porque lo dijeron, que Esteban Escobar le estaba ofreciendo a Santa Fe a Fernando Monetti. ¿Se le está buscando salida a Fernando Monetti? No, Leo, nosotros realmente estamos abiertos siempre a escuchar cualquier buena oferta que haya por algún jugador de Atlético Nacional, y cuando digo buena oferta, es una buena oferta para el club y una buena oferta para el jugador. Entonces cualquier oferta está abierta, pero realmente Esteban Escobar a hoy no ha recibido ninguna oferta oficial por parte del Santa Fe por Fernando Monetti. Y salida de jugadores, ¿qué se tiene proyectado? Entonces es lo que yo te decía, la salida de jugadores también dependerá de si hay una buena oferta, algo que sirva para el jugador, que sirva para Atlético Nacional. En esa medida se puede dar la salida de los jugadores. Y evidentemente nosotros estamos en estos días de diciembre, una vez terminen los jugadores ya definitivamente de entrenar y estén en vacaciones todos, de poder empezar a tomar muchas más decisiones, ajustes, pero también dependerá mucho de cómo reacciona el mercado, de qué jugadores están siendo buscados por otros equipos, y en esa medida ir contemplando la plantilla. Pero hemos ido tratando de tener plantillas estables, y en la medida de lo posible las salidas se irán informando a tiempo, pero como te digo, depende de que sean unas buenas salidas. Seguramente en su mesa de trabajo hay varias ofertas por jugadores que quieren los equipos de Atlético Nacional. ¿Hay alguna en que a usted le preocupe, que usted diga, si este jugador se me va, me toca hacer un esfuerzo complejo aquí? La preocupación nuestra es anticiparnos, Leo. Entonces nosotros por cada posición tenemos un trabajo hecho desde la dirección de transferencias con distintos jugadores que podrían llegar, priorizando los que son nuestros, los jugadores que son nuestros, y después teniendo ahí posibilidades. Entonces en la medida en que se dé alguna salida, nosotros podríamos salir, entre comillas, a buscar ese reemplazo de las salidas, y ese es el mapeo de anticipación que nosotros tenemos que hacer. Entonces, más allá de una preocupación, nosotros entendemos lo que es el fútbol colombiano, entendemos que en el fútbol colombiano somos equipos formadores, vendedores, más allá de las responsabilidades que sabemos que tiene Atlético Nacional. Entonces digamos que tenemos que estar preparados para cualquier contingencia.
En resumidas cuentas, cualquier jugador que haya actualmente en Atlético Nacional podría salir. Exactamente, si hay una buena, digamos, una buena venta, una buena posibilidad, tanto para el jugador como para el club, nosotros no hemos declarado ningún jugador intransferible, por lo que te decía, es que somos país vendedor y eso lo tenemos que saber todos y entenderlo todos. Bueno, Esteban, ¿cómo va ese trabajo con Pacho Nájera, el nuevo director deportivo? No, muy bien, afortunadamente llegó Pacho para el club, una persona que conoce desde adentro del club y evidentemente en estos meses en los que después de la renuncia de Víctor, estos meses digamos que nos había tocado asumir una cantidad de funciones que uno con todo el gusto las hace, pero ya cuando llega la persona y llega una persona buena, con capacidad, con iniciativa, con el entusiasmo con el que está Pacho, pues creo que para nosotros es fundamental y es nuestro compañero principal. Entonces en ese equipo de una comisión técnica, Pacho se vuelve un compañero fundamental y yo creo que va a ser bien importante para el club y en los pocos días que lleva Pacho, pues nos hemos sentido supremamente bien. A usted le tocó todo por decirlo de alguna forma, ese chicharrón de divisiones inferiores, porque sabemos que esa parte también va a pasar a ser manejada por Francisco Nájera, pero dentro de lo que usted logró detectar en las divisiones inferiores, lo que hace falta, la llegada de Iván Shaik, me excusarán si pronuncié mal el apellido. Yo tampoco sé. Sí. ¿Qué evaluación se ha hecho dentro de las divisiones inferiores? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, la evaluación es también constante. Nosotros en divisiones inferiores desde Dirección de Transferencias tenemos la responsabilidad de la captación del talento y de la promoción del talento. Obviamente Pacho de la Dirección Deportiva tendrá que encargarse del día a día de divisiones menores. Nosotros es llevarle buen talento y promocionar el talento. Entonces en esa medida nosotros sí estamos haciendo unos análisis y unos estudios de lo que va a ser divisiones menores. En este momento está el profesor Camilo Pérez, que era el jefe de scouting de Atlético Nacional, haciendo como ese reemplazo o ser el interino de ese puesto. Entonces con Camilo, como ya hemos venido trabajando, estamos construyendo lo que puede ser el 2019 y recibir los insumos de Eddie y otros insumos que estamos recogiendo para que junto con Pacho, junto con Camilo, en algún momento cuando llegue una persona a la dirección de divisiones menores, pues podamos estar preparados. Pero sí, toda esta confección de plantillas del fútbol formativo del 2019 estamos ahí al frente. ¿Y cómo ha sido el trabajo del profe Autoria, de su cuerpo técnico con las divisiones inferiores? Porque lo vimos en las semifinales contra Medellín, lo vimos en el partido contra Cúcuta, lo hemos visto muy pendiente de los partidos, pero así de pronto en esas reuniones que ustedes tienen de los comités técnicos, ¿con él se ha tocado el tema de divisiones inferiores? Sí, claro, no solo en estas comisiones, desde antes de llegar el profesor Autoria aquí, uno de los requisitos y de las condiciones que nosotros estábamos buscando en un cuerpo técnico a la hora de buscar cuerpos técnicos y hacer ese análisis era cómo ese cuerpo técnico puede también ayudarnos a incidir en el tema de fútbol formativo. Al profe le encanta, le gusta la idea, le gusta opinar y entonces eso hace que, como él lo llama, la verticalización del fútbol se dé, que no sea el equipo profesional por allá y el fútbol formativo por otro lado, sino que fútbol formativo y equipo profesional hacemos parte de la misma empresa, del mismo proyecto, y en esa medida el profe sí se mete, opina, estuvo en los partidos de la sub-20 en los que se jugaron las finales, en la semifinal con el Medellín, en la final con el Cúcuta, observando, viendo jugadores, dando su opinión y sobre todo también tratando de hacer una transmisión del conocimiento desde él hacia los entrenadores, y en tan poco tiempo que lleva, creo que ha sido una de esas cosas que nosotros tenemos que entender que para Atlético Nacional van a ser muy valiosas y hay que sacarle mucho provecho. Bueno, Esteban, ya para ir finalizando el tema de la pretemporada que inicia con la Copa Fox, ¿por qué se optó por ese torneo y se desechó, por decirlo así, el tema de la Florida Cup, que era lo que se venía jugando como pretemporada de Atlético Nacional? Bueno, Leo, definitivamente la decisión de tema de pretemporadas y esas cosas no corresponden a la dirección de transferencia, pero yo veo que ya como opinión personal que en la Copa Fox la posibilidad de competir con los grandes clubes con los que compites todos los días también te puede dar una medida importante de lo que está sucediendo, y entender que la Copa Fox, así sea una copa, pues es la posibilidad de en partidos amistosos ir viendo qué sucede, mirar equivocaciones, equivocarse en esos partidos también es importante para saber lo que va a pasar. Pero como te digo, ya la decisión de por qué se decide Copa Fox, no otra, y el tema de pretemporada, sí es un tema que ya corresponde más a la dirección deportiva y al tema de rendimiento. Bueno, Esteban, un mensaje para la hinchada que entenderá que por esta época se pone impaciente, porque hay que aceptarlo. Uno ve
que independiente del nombre del jugador, hay equipos que empiezan a dar nombres de jugadores y de pronto el hincha de Nacional tiene la percepción de que Nacional está muy quieto con eso. Pero entonces, ¿qué decirle al hincha verdolaga? Bueno, yo creo dos cosas. Primero, quieto no está Atlético Nacional, es lo que hay que decirles. El trabajo no es un trabajo que apenas empezó ahora, sino que es un trabajo que lleva mucho tiempo y eso definitivamente dará sus frutos. Y lo otro es entender el momento del equipo. Hace un año el equipo trajo 9 jugadores, se hizo una inversión grande y eso también, digamos, generó algunos temas económicos y de sostenibilidad del equipo. Estamos hablando de que el 2019 es el año de la sostenibilidad del club, sostenibilidad deportiva, sostenibilidad financiera, y en esa medida nuestras decisiones no serán de muchos jugadores, de muchos bombos y platillos, sino que sean unas decisiones precisas, necesarias para lo que necesita el club, sostenibles y que sigan manteniendo a Nacional en ese nivel en que tiene que estar el Club Atlético Nacional como siempre lo estamos buscando. Pero el mensaje también es que entiendan que estamos en un momento donde tenemos que tomar decisiones de sostenibilidad, que trajimos un gran cuerpo técnico y un cuerpo técnico que no solo se piensa en el corto plazo, sino también en el mediano y el largo plazo, y que a esa emoción de hinchas que tenemos de que todo suceda ya, también hay que entender que se necesitan procesos. Para quedar Nacional campeón de la Copa Libertadores del 89 hubo un proceso que empezó desde mucho antes, desde que estaban los uruguayos dirigiendo a Nacional antes de que llegara Pacho Maturana. Para llegar a ser campeones de la Copa Libertadores del 2016, el proceso empieza en un equipo que se arma desde Sachi, que después está Juan Carlos Osorio y después está Reinaldo Rueda y se tienen los frutos. Entonces, hacia allá es que nosotros tenemos que pensarnos desde la sostenibilidad y desde tratar de que en cada torneo Nacional siga siendo protagonista. ¿Están algo más que nos quiera contar sobre la dirección de transferencias? No, yo creo que hemos hecho un trabajo bien interesante durante este año, apenas llevamos 8 meses con este nuevo reto de dirección de transferencias. Esto es algo que solamente tiene Atlético Nacional en Colombia y que finalmente con el pasar de los días, de los años y de los meses, esto va a empezar a dar sus frutos. Esteban, gracias por atendernos y muchos éxitos en lo que se viene, porque no es nada fácil este reto. No, muchas gracias a ustedes y bueno, aquí seguiremos dándola toda por el club que amamos. Y ahí estaba, señores, de primera mano las noticias de Atlético Nacional en lo que será este cierre de año y lo que se viene para el 2019.